Hola, mi nombre es Juanita Isabel Ibarra Macías, estoy cursando la materia de manufactura integrada por computadora y hoy les voy a hablar del capítulo 18 que se llama Grupo de Tecnología y Fabricación. Manufactura celular. Es importante hacer que la fabricación por lotes sea lo más eficiente y productiva posible. Además, ha habido una tendencia a integrar las funciones de diseño y fabricación en una empresa. Un enfoque dirigido a ambos objetivos es la tecnología de grupo GT. La tecnología de grupo es filosofía de fabricación en las que las partes similares se identifican y agrupan para aprovechar sus similitudes en el diseño y la producción. Las partes similares se organizan en las familias de partes donde cada familia de parte posee características de diseño y o fabricación similares. Por ejemplo, una planta que produce 10,000 números de partes diferentes puede agrupar la gran mayoría de estas partes en 30 o 40 familias distintas. Es razonable creer que el procesamiento de cada miembro de una familia dada es similar y esto debería resultar en eficiencias de fabricación. Abajo está una imagen como ejemplo donde están divididas los distintos tipos de partes que si se fijan son similares pero de distintos tamaños. Las eficiencias generalmente se logran al organizar el equipo de producción en celdas, grupos de máquinas, para facilitar el flujo de trabajo. Las organizaciones del equipo de producción en celdas de máquinas, donde cada celda se especializa en la producción de una familia de piezas, se denomina fabricación celular. La tecnología de grupo y la fabricación de celulares son aplicables a una amplia variedad de situaciones de producción. GT es el más apropiado bajo las condiciones siguientes. Actualmente la planta utiliza la producción por lotes tradicional y un diseño de tipo de proceso, lo que traduce en un gran esfuerzo de manejo de materiales, un alto inventario en procesos y largos tiempos de entrega de fabricación. Las partes se pueden agrupar en familias de partes. Esta es una condición necesaria. Cada celda de la máquina está diseñada para producir una familia de partes determinada o en una colección limitada de familias de partes, por lo que debe ser posible agrupar las partes hechas en la planta en familias. Afortunadamente, en la típica planta de producción de volumen medio, la mayoría de las partes se pueden agrupar en familias parciales. Hay dos tareas principales que se deben realizar cuando implementan tecnología de grupo. Estas tareas representan obstáculos significativos para la aplicación GT. La primera es identificar las familias de piezas. Si la planta fabrica 10,000 partes diferentes, revisar todos los dibujos de las partes y agrupar las partes en familias es una tarea sustancial y requiere mucho tiempo. La segunda es reorganizar las máquinas de producción en las celdas de máquinas. Es costoso planificar y lograr este reordenamiento, y las máquinas no producen durante el cambio. Los beneficios sustanciales al aplicar tecnología de grupo que ofrece la empresa son de que GT promueve la estandarización de herramientas, accesorios y configuraciones. El manejo de material se reduce porque las distancias dentro de las celdas de la máquina son mucho más cortas que dentro de toda la fábrica. La planificación de proceso y la programación de la producción se simplifican, los tiempos de configuración se reducen, lo que da como resultado tiempos de fabricación más bajo. Se reduce el trabajo en proceso, la satisfacción del trabajador generalmente mejora cuando los trabajadores colaboran en una celda GT. El trabajo de mayor calidad se logra utilizando la tecnología de grupo. 18.1 Familias de partes. Una familia de piezas es una colección de piezas que son similares en forma geométrica y tamaño o en los pasos de procesamiento requeridos en su fabricación. Las partes dentro de una familia son diferentes, pero sus similitudes son lo suficientemente cercanas como para merecer su inclusión como miembros de la familia de partes. Aquí están dos piezas que son muy similares en términos de diseño geométrico, pero muy diferentes en términos de fabricación debido a que la diferencia en tolerancias, cantidad de producción y materiales.
La siguiente imagen, 18.2, constituye una familia de piezas en la fabricación, pero sus diferentes geometrías las hacen parecer muy diferentes desde el punto de vista de diseño. Una de las ventajas de fabricación importantes de agrupar piezas de trabajo en las familias se pueden explicar en la siguiente imagen. En la imagen que vieron en la diapositiva anterior muestra un diseño de planta de tipo de proceso para la producción por lotes. En un taller mecánico, las diferentes máquinas y herramientas están ordenadas por función. Hay un departamento de torno, un departamento de fresadora, un departamento de taladroras, etc. En la imagen que está debajo muestra un taller de producción de capacidad equivalente que tiene sus máquinas dispuestas en celdas. Cada celda está organizada para especializarse en la producción de una familia particular. Se obtienen ventajas en forma de manejo reducido de la pieza de trabajo, tiempos de configuración más bajos, menos configuraciones. En algunos casos no son necesarios cambios de configuración, menos inventario en proceso y menos tiempo de entrega. El mayor obstáculo para cambiar a la tecnología de grupo de un taller convencional es el problema de agrupar las partes en familias. Hay 3 métodos generales para resolver este problema. Los 3 consumen mucho tiempo e involucran el análisis de mucha información por personal debidamente capacitado. El primer método es inspección visual. El segundo, clasificación y codificación de piezas, y el tercero, análisis de flujo de producción. El método de inspección visual es el método menos sofisticado y el menos costoso. Implica la clasificación de las partes en familias al observar las partes físicas o sus fotografías y organizarlas en grupos con características similares, aunque este método generalmente se considera el menos preciso de los 3. 18.1.3 Clasificación y codificación de partes. Este método es el más lento de los 3. En la clasificación y codificación de partes, las similitudes entre las partes se identifican y estas similitudes se relacionan en un sistema de codificación. Se pueden distinguir 2 categorías de similitudes de partes. La primera es atributos de diseño que se ocupan de las características de la pieza como la geometría, el tamaño y el material. La segunda es atributos de fabricación que consideran los pasos de procesamiento necesarios para hacer una pieza. Las razones para usar este esquema de codificación incluyen diseño de recuperación, planificación automatizada de procesos y diseño de celda de la máquina. 18.1.2 Características de clasificación y codificación de partes. Las principales áreas fundamentales que utilizan un sistema de clasificación y codificación de piezas son diseño y fabricación. En consecuencia, los sistemas de clasificación y codificación tienen 3 categorías. La primera es sistemas basados en atributos de diseños de partes, la segunda sistemas basados en atributos de fabricación de piezas y la tercera sistemas basados en atributos de diseño y fabricación. En términos del significado de los símbolos en el código, hay 3 estructuras utilizadas en esquemas de clasificación y codificación. La primera es estructura jerárquica, también conocida como monocodo, en la cual la interpretación de cada símbolo sucesivo depende de los valores de los símbolos precedentes. La segunda, estructura tipo cadena, también conocida como código de código, en la que la interpretación de cada símbolo en la secuencia es siempre la misma, no depende de los valores de los símbolos anteriores. La tercera, estructura de modo mixto, un híbrido de los 2 esquemas de codificación anteriores. 18.1.4 Análisis de flujo de producción PFA. Es un enfoque para la identificación de la familia de piezas y máquina, formación celular que fue pionera de J. Burbidge. Es un método para identificar familias de partes y agrupaciones de máquinas asociadas que utilizan la información contenida en hojas de ruta de producción en lugar de dibujos de piezas de trabajo con idéntico o similar. Las rutas se clasifican en familias parciales. Estas familias se pueden
usar para formar lógicas células de máquina en un diseño de tecnología grupal. Dado que PFA utiliza datos de fabricación en lugar de que los datos de diseño para identificar familias de piezas, puede superar dos posibles anomalías que pueden ocurrir en la clasificación y codificación de piezas. Primero, las partes cuyas geometrías básicas son bastante diferentes, sin embargo, pueden requerir rutas de procesos similares o incluso idénticas. Segundo, partes cuyas geometrías son bastante similares, sin embargo, pueden requerir rutas de procesos que son bastante diferentes. Recordemos las figuras 18.1 y 18.4. El procesamiento en el análisis de flujo de producción debe comenzar definiendo el alcance de estudio, lo que significa decidir sobre la población de partes a analizar. Se debe seleccionar una muestra representativa para el análisis. Una vez que se toma esta decisión, el procesamiento en PFA consiste en los siguientes pasos. El primero es recolección de datos. Los datos mínimos necesarios en el análisis son el número de pieza y secuencia de operación, que está contenida en los documentos de la tienda llamados hojas de ruta o hojas de operaciones. Cada operación generalmente está asociada en las máquinas en particular y así determinar la secuencia de operación también determinada la secuencia de la máquina. El segundo es clasificación de rutas del proceso. En este paso, las partes se organizan en grupos según la similitud de sus rutas de proceso. Para facilitar este paso, todas las operaciones, las máquinas incluidas en el taller, se reducen en números de códigos como los que se muestran en la tabla 18.2 que está en la imagen de abajo. El tercero es cuadro de PFA. Los procesos utilizados para cada paquete se muestran en un gráfico PFA. El cuarto es análisis de conglomerados. A partir del patrón de datos en el gráfico PFA, las agrupaciones relacionadas son identificado y reorganizado en un nuevo patrón que reúne paquetes con similares secuencias de máquinas. Se muestra una posible reorganización del gráfico PFA original en la tabla 18.4, donde se ubican diferentes agrupaciones de máquinas dentro de los bloques. Los bloques pueden considerarse como posibles células de máquina. A menudo es el caso, pero no en la tabla 18.4, que en algunos paquetes no encajan en agrupaciones lógicas. Estas partes pueden ser utilizado para ver que se puedan desarrollar una secuencia de procesos, revisando que se ajuste a uno de los grupos. Si no, estas partes deben continuar siendo fabricadas a través de un sistema convencional. Diseño de proceso, la sección 18.4.1, examinar una técnica sistemática llamada orden de rango agrupación que se puede utilizar para realizar análisis de agrupación. Y en la siguiente diapositiva está el ejemplo mencionado en el análisis de conglomerados, que es la tabla 18.4. La virtud de requerir menos tiempo que una clasificación completa de piezas y un procesamiento de codificación. Esto es atractivo para muchas empresas que desean introducir tecnología grupal en sus operaciones de planta. 18.2 Fabricación celular. Es una aplicación de tecnología grupal en la que se han agregado máquinas o procesos diferentes en células, cada uno de los cuales se dedican a la producción de una parte o familia de productos o un grupo limitado de familias. Los objetivos típicos en la fabricación celular son similares a los del grupo tecnológico, que son para cortar los plazos de fabricación al reducir la configuración, el manejo de piezas de trabajo, los tiempos de espera y tamaños de lotes. Reducir el inventario de trabajos en proceso, tamaños de lote más pequeños y plazos de entregas más cortos. Reducir el trabajo en proceso. Para mejorar calidad.
Esto se logra al permitir que cada celda se especialice en producir un número menor de partes diferentes. Esto reduce la variabilidad del proceso. Para simplificar el programa de producción, la similitud entre las partes de la familia reduce la complejidad de la programación de la producción. Comparación de fabricación de proceso y fabricación de celdas. La fabricación de proceso consta de departamentos de producción en cada uno de los cuales el equipo es similar, por ejemplo, departamento de torno, departamento de prensa, de perforado, departamento de fresado. Esta organización se presta para el procesamiento de diferentes partes. La fabricación de celdas consiste en un equipo diferente que está organizado para producir piezas similares, familias de piezas. 18.2.1 Concepto de parte compuesta. Las familias de piezas se definen por el hecho de que sus miembros tienen características de diseño y o fabricación similares. El concepto de parte compuesta lleva esta definición de familias de parte a su conclusión lógica. La parte compuesta para familias dadas es una parte hipotética que incluye todos los atributos de diseño y fabricación de la familia. En general, una parte individual de la familia tendrá algunas de las características que la caracterizan, pero no todas. Siempre existe una correlación entre las características de diseño de piezas y las operaciones de producción requeridas para generar esas características. Los orificios redondos se realizan mediante perforaciones. Las formas cilíndricas se hacen girando las superficies planas mediante fresado, etc. Una celda de producción diseñada para la familia de piezas se incluirán aquellas máquinas necesarias para fabricar la pieza compuesta. Tal célula sería capaz de producir cualquier miembro de la familia simplemente omitiendo aquellas operaciones correspondientes a características que no posee la parte en particular. La celda estaría diseñada para permitir variaciones de tamaño dentro de la familia, así como variaciones de características. En esta diapositiva vemos las características de diseño de la parte compuesta y las operaciones de fabricación requeridas para dar forma a esas características. La característica de diseño: cilindro externo, cara de cilindro, paso cilíndrico, superficie lisa, agujeros axiales, avellanado, hilos internos. Están en la imagen 1. Está en la imagen que se muestra a un lado, y la operación de fabricación correspondiente: torneado, revestimientos, torneado, rectificado, cilíndrico externo, perforación, contrapeso y tocado. Una celda de máquina para producir esta parte de familia se diseñaría con la capacidad de realizar las 7 operaciones requeridas para producir la parte compuesta. Última columna de la tabla. Para producir un miembro específico de la familia se incluiría operaciones para fabricar las características requeridas de la pieza. Para partes sin las 7 características, las operaciones innecesarias simplemente serían omitidas. Las máquinas, los accesorios y las herramientas se organizarían para un flujo eficiente de piezas de trabajo a través de la celda. En la práctica, el número de atributos de diseño y fabricación es mayor que 7 y se deben tener en cuenta las variaciones en el tamaño general y las formas de las piezas de la familia. Sin embargo, el concepto de parte compuesta es útil para visualizar familias de partes y problemas de diseño de las celdas de máquinas. Esto que les acabo de decir es lo que venía en la diapositiva anterior. Es referente a la diapositiva anterior. El 18.2.1 Diseño de celda de máquina. El diseño de celda de la máquina es crítico en la fabricación celular.
El diseño de la celda determina en gran medida el rendimiento de la celda. Las celdas GT pueden distinguirse como celdas de ensamblaje que producen familias de subconjuntos o productos, y la segunda es celdas de partes que procesan familias de partes. Las celdas de máquinas para la producción de la familia de piezas se pueden clasificar de acuerdo con el número de máquinas y el grado en el que el flujo de material se mecaniza entre las máquinas. 4 configuraciones de celda GT comunes son: la primera, la celda de una sola máquina. Consta de una máquina más accesorios y herramientas de soporte. Este tipo de celda se puede aplicar a piezas de trabajo cuyos atributos les permitan hacerse en un tipo básico de proceso como torneado o fresado. Celda de máquina grupal con manejo semi-integrado. Utiliza un sistema de manejo mecanizado como un transportador para mover piezas entre máquinas en la celda. La tercera es celda de máquina grupal con manejo semi-integrado. Utiliza un sistema de manejo mecanizado como un transportador para mover piezas entre máquinas en la celda. Celdas de máquinas con manejo semi-integrado, diseño en línea, diseño de bucle y diseño rectangular. Y aquí les puse una imagen como ejemplo de lo que es el manejo de semi-integrado. La cuarta es celda de máquina grupal con manejo manual. Es una disposición de más de una máquina usada colectivamente para producir una o más familias de partes, y no hay ninguna disposición para el movimiento de partes mecanizadas entre máquinas en la celda. Y en un lado se muestra una imagen como ejemplo. Dice célula de máquina con manejo manual entre máquinas. Se muestra un diseño de máquina en forma de U, clave PROG, operación de procesamiento, fresado tornado, hombre, operación manual. Las flechas indican el trabajo de flujo. La determinación del diseño de celda más apropiado depende de las rutas de las piezas producidas en la celda. Se pueden distinguir 4 tipos de movimientos de piezas en un sistema de producción de piezas de modelo mixto. El primero es operación repetida, en la cual se realiza una operación consecutiva en la misma máquina, de modo que la pieza en realidad no se mueve. La segunda es movimiento en secuencia, en el cual la pieza se mueve hacia adelante desde la máquina actual a un vecino inmediato. La tercera es enviar el movimiento, en el cual la pieza se mueve hacia adelante desde la máquina actual a la otra máquina que está 2 o más máquinas adelante. Y el cuarto es movimiento de retroceso, en el cual la pieza se mueve hacia atrás desde la máquina actual o otra máquina. Y está una imagen con los ejemplos de los 3 puntos que les acabo de mencionar, que son los movimientos. Cuando la aplicación consiste exclusivamente en un movimiento en secuencia, es apropiado un diseño en línea. Un diseño en forma de U también funciona bien aquí y tiene la ventaja de una interacción más estrecha entre los trabajadores en la celda. Cuando la aplicación incluye operaciones repetidas, a menudo se requieren múltiples estaciones máquinas. Para las celdas que requieren movimiento de derivación, el diseño en forma U es apropiado. Cuando se necesitan movimientos de retroceso, un diseño de bucle o rectangular permite la recirculación de partes dentro de la celda. Esto que les acabo de mencionar son los 4 movimientos que les dije anteriormente con el ejemplo de la imagen. Los factores adicionales que deben ser acomodados por el diseño de la celda incluyen cantidad de trabajo a realizar por la célula. Esto incluye la cantidad de partes por año y el tiempo de procesamiento o ensamblaje por parte
en cada estación. Estos factores determinan la carga de trabajo que deben realizar la celda y por lo tanto la cantidad de máquinas que deben incluirse, así como el costo operativo total de la celda y la inversión que puede justificarse. Tamaño de la pieza, forma, peso y otros atributos físicos. Estos factores determinan el tamaño y el tipo de manejo de materiales y equipos de procesamiento que deben usarse. Máquina clave. Es la máquina en una celda o quizás más de una máquina en una celda grande, que es más costosa de operar que las máquinas o que realiza ciertas operaciones críticas en la planta. Es importante que la utilización de esta máquina clave sea alta, incluso si eso significa que las otras máquinas en la celda tienen una utilización relativamente baja. Las otras máquinas se denominan máquinas de soporte y deben organizarse en la celda para mantener ocupada la máquina clave. En cierto sentido, la celda está diseñada para que la máquina clave se convierta en el cuello de botella en el sistema. 18.3. Aplicaciones de tecnología grupal. Aplicaciones de fabricación GT. La primera es programación informal y enrutamiento de piezas similares a través de máquinas seleccionadas. Este enfoque logra ventajas de configuración, pero no se definen familias formales de piezas y no se realiza una reorganización física del equipo. 2. Celdas de máquinas virtuales. Este enfoque implica la creación de familias de piezas y la dedicación de equipos para la fabricación de estas células. Las máquinas en la celda virtual permanecen en sus ubicaciones originales en la fábrica. El uso de células virtuales parece facilitar el intercambio de máquinas con otras células virtuales que producen otras familias de partes. 3. Células formales de máquinas. Este es el enfoque convencional de GT en el que un grupo de máquinas diferentes se reubican físicamente en una celda que se dedica a la producción de una o un conjunto limitado de familias de piezas. Las máquinas en una celda de máquina formal se ubican muy cerca unas de otras para minimizar el manejo de piezas, el tiempo de procesamiento y el trabajo en proceso. Aplicaciones de diseño de producción GT. Las aplicaciones de la tecnología grupal en el diseño de productos es principalmente para sistemas de recuperación de diseño que reducen la proliferación de piezas, simplificación y la estandarización de parámetros de diseño, tales como tolerancias, radios interiores en esquinas, chanflan, tamaños en bordes exteriores, tamaños en orificios y tamaños de rosca. Estas medidas simplifican los procesamientos de diseño y reducen la proliferación de piezas. 18.4. Análisis de fabricación de células. Se han desarrollado muchas técnicas cuantitativas para tratar los problemas de la tecnología de grupo y de la fabricación celular. En esta sección se consideran dos áreas problemáticas. La primera es agrupar las piezas y las máquinas en familias y la segunda organizar las máquinas en las células GT. La primera área problemática ha sido objeto de investigación académica y varias publicaciones se enumeran en las referencias 2, 3, 12, 13, 23 y 24. La técnica descrita aquí para resolver el problema de agrupación de piezas y máquinas es la agrupación por orden de clasificación 23. La segunda área problemática también ha sido objeto de investigación y varios informes se enumeran en las referencias 1, 7, 9 y 19. En la sección 18.4.2 se introduce un enfoque heurístico de Hollier. 18.4.1 Agrupación por orden de clasificación. El problema que se trata aquí es determinar cómo se debe agrupar las máquinas de una planta existente en células de máquinas. El problema es el mismo tanto si las celdas son virtuales como si son formales. Es básicamente el problema de identificar familias de partes. Una vez identificadas las familias de piezas, se pueden seleccionar las máquinas para producir una determinada familia de piezas y agrupados. La técnica de agrupación en orden de importancia, propuesta por primera vez por King, es específicamente procedente
en el análisis del flujo de producción. Es un algoritmo eficiente y fácil de usar para agrupando las máquinas de células. En una matriz inicial de incidencia de máquina parcial, que podría ser para documentar las rutas de las piezas en un taller de mecánica u otro taller de trabajo. En las ubicaciones de la matriz están organizadas de una manera aparentemente aleatoria. Las agrupaciones por orden de clasificación funcionan reduciendo la matriz de incidencia de máquinas parciales a un conjunto de bloques diagonales que representan familias de piezas y grupos de máquinas asociados. Comenzando con la matriz de incidencia inicial de la máquina parcial, el algoritmo consta de los siguientes pasos. El primero, en cada fila de la matriz, lea la serie de entradas 1S y 0S. 1S, 1S en blanco igual a 0S, 2. Desde la izquierda a la derecha como un número binario. Clasifique las filas en orden decreciente. En el caso de un clasifique las filas en el mismo orden en que aparecen en la matriz actual. Segundo, numeración de arriba hacia abajo. Es el orden actual de las filas igual al orden de los rangos determinando en el paso anterior. En caso afirmativo, vaya al paso 7. Si no, vaya al siguiente paso. Tercer paso, reordenar las filas en la matriz de incidencia de la máquina parcial enumerándolas en decreciente orden de rango comenzando desde el principio. En el cuarto, en cada columna de la matriz, lea la serie de entradas 1S y 0S. 1S blank igual a 0S de arriba a abajo como un número binario. Clasificar las columnas en orden de creciente valor. En caso de empate, ordene las columnas en el mismo orden en que la matriz aparece en la lista de la matriz actual. Matriz. El paso 5 dice numeración de izquierda a derecha. El orden actual de las columnas es el mismo que el orden de clasificación determinado en el paso anterior. En el caso afirmativo, vaya al paso 7. Si no, vaya al siguiente paso. El 6 dice reordenar las columnas en la matriz de incidencia de la máquina parcial, enumerándolas en decreciente orden de clasificación, empezando por la columna de la izquierda. Vaya al paso 1. El paso 7 es detente. Para los lectores que no están acostumbrados a evaluar números binarios en los pasos 1 y 4, puede ser útil para convertir cada valor binario en su equivalente decimal. Por ejemplo, las entradas en las primeras filas de la matriz de la tabla 18.3 se leen como 100, 1000, 10. Esto se convierte en su equivalente decimal como sig 11 por 10, 282 más 10 por 272 más 10 por 262 más 11 por 252 más 10 por 242 más 10 por 232 más 10 por 222 más 11 por 212 más 10 por 202 igual a 256 más 32 más 2 igual a 290. Conversión decimal se vuelve poco práctico para el gran número de piezas que se encuentra en la práctica, por lo que es preferible para comparar los números binarios. Otros enfoques atributos a Bourdieu incluyen el primero, cambiar la hoja de ruta para que todo el procesamiento se pueda llevar a cabo en el primario. El segundo, rediseñar la pieza para eliminar el requisito de procesamiento fuera de la máquina. Y el tercero, comprar las piezas a un proveedor externo. 18.4.2 Organización de las máquinas en una celda GT. Después de identificar las agrupaciones de máquinas parciales, el siguiente problema es organizar las máquinas en la secuencia más lógica. Hollier sugiere un método
simple pero efectivo que utiliza los datos contenidos en los gráficos sección 10.3.1 y está destinado a colocar las máquinas en un orden que maximice la proporción de movimientos en secuencia dentro de la celda. El método se basa en el uso de las relaciones determinadas mediante la suma del flujo total desde y hacia a cada máquina en la celda. El algoritmo se puede reducir a 3 pasos. El primero, desarrolla el gráfico desde hasta. Los datos contenidos en el gráfico indican el número de movimientos de las piezas entre las máquinas o estaciones de trabajo en la celda. Los movimientos dentro y fuera de la celda no se incluyen en el gráfico. El segundo, determine la relación desde hasta para cada máquina. Esto se logra sumando todos los viajes desde y hasta para cada máquina u operación. La suma desde para una máquina se determina agregando las entradas en la fila correspondiente y la suma hasta se determina agregando las entradas en la columna correspondiente. Para cada máquina, la relación desde hasta se calcula tomando la suma de para cada máquina y dividiendo por la suma respectiva hasta. El tercero es organizar las máquinas en orden de disminución desde hasta relación. Las máquinas con una alta operación desde hasta distribuyen más trabajo a otras máquinas en la celda, pero reciben menos trabajo de otras máquinas. Por el contrario, las máquinas con proporción baja desde hasta reciben más trabajo del que distribuyen. Por lo tanto, las máquinas están dispuestas en un orden descendente de la relación, es decir, las máquinas con relaciones altas se colocan al comienzo del flujo de trabajo y las máquinas con relaciones bajas se colocan al final del flujo de trabajo. En este empate, la máquina con el valor de más alto se coloca delante de la máquina con un valor más bajo. 18.4.3 Métricas de rendimiento en operación de celdas. Algunas de las ecuaciones desarrolladas en el capítulo 3 para operaciones de fábrica se pueden adaptar a las operaciones de células de tecnología grupal. Suponga que la celda consta de n máquinas, estaciones de trabajo, y produce una familia de partes con NF, miembros de la familia, sea I un subíndice para identificar máquinas 1I igual a 1, 2, C, N2 y sea J un subíndice para identificar a los miembros de la familia 1J, 1, 2, C, NF2. El tiempo de producción del miembro de la familia J en la máquina I está dado por TPIJ, que se determina de la siguiente manera, donde TSU IJ es igual al tiempo de configuración o cambio de prepararse para el miembro de la familia J en la máquina I, minutos. TCIJ igual al tiempo de ciclo de operación para el miembro de la familia J en la máquina I, min por PC. QJ, cantidad de lote para el miembro de la familia JPC. En un lado vemos la formulita que es TPIJ igual a TSUIJ más QJT CIJ entre QJ. A diferencia de la producción por lotes convencional, uno esperaría que el valor de TSUIJ sea mínimo. En el caso ideal, no habría pérdida de tiempo para el cambio en la fabricación celular. 1 TSUIJ igual a 0. Del mismo modo, la cantidad de lote QJ sería baja. Quizás un tamaño de lote de 1 QJ igual a 12. Con estos valores, TPIJ y igual a TCIJ. Sin embargo, la ecuación permite el tiempo de cambio entre diferentes miembros de la familia, y para que los miembros de la familia se ejecuten en lotes, si hay un tiempo de cambio, la tasa de producción RPIJ para el cambio de la familia J en la máquina I
Ese es el recíproco del tiempo de producción multiplicado por 60 para expresarlo como una tasa por hora. La formulita la tenemos abajo, que es RPIJ igual a 60 entre TPIJ, sea FI igual a la fabricación de tiempo durante la operación en estado estacionario en la que la máquina I procesa al miembro de la familia J. En condiciones normales se deduce que para cada máquina I está la ecuación abajo, que es 0 menor igual a la sumatoria de FI menor igual a 1, donde 0 es menor igual a FIJ menor igual a 1 por I. El valor de la sumatoria de FIJ para cada máquina es la utilización de esa máquina dentro de la celda, es decir, donde UI igual a la sumatoria de IFJ, UI es igual a la utilización de la máquina I. Si la sumatoria de F y J es igual a 1, la máquina se utiliza por completo. Lo más probable es que IJF y J sea menor que 1 para al menos algunas de las máquinas en la celda. El promedio de utilización de la celda es el promedio de las utilizaciones de la máquina. Que abajo está la otra formulita que está en la diapositiva. Cada miembro de la familia se procesa mediante operaciones NOJ, máquinas. En la celda, la tasa de producción de la celda viene dada por la fórmula que está abajo, que es la simbología representa donde RP es igual a la tasa de producción promedio por hora, PC por hora de la celda, y NOJ es igual al número de operaciones requeridas para producir un miembro de la familia J, y los términos se definen anteriormente. Una de las ventajas de la fabricación celular es la reducción del tiempo de entrega de piezas a través de la célula en comparación con un taller de trabajo. El tiempo de entrega de fabricación es la suma del tiempo de configuración y el tiempo de ejecutación y el tiempo de no operación. El tiempo de no operación consiste en el tiempo de espera y el tiempo de movimiento dentro de la celda. Para cualquier miembro de la familia, esto se puede expresar de la siguiente manera. Abajo está una formulita que representa, que es donde MTLJ representa el tiempo de fabricación para parte del miembro de la familia J en minutos. TSUIJ es igual al tiempo de configuración, cambio para la operación I en un miembro de la familia J en minutos. QJ es igual a la cantidad de lote del miembro de la familia J que se procesa en la celda PC. TCIJ es igual al tiempo de ciclo para la operación I en el miembro de la familia J en minutos PC. TNOIJ es igual al tiempo de no operación asociado con la operación I en minutos I indica la operación de la secuencia de operación en el procesamiento I es igual a 1, 2, P, N o J. Uno esperaría que el tiempo de configuración sea el mínimo en una celda de tecnología grupal, dependiendo de cuán similares sean los miembros de la familia. También se esperaría que el tiempo de no operación en una celda GT sea significativamente menor que en un taller convencional o en una situación de producción por lotes. El tiempo promedio de fabricación para la familia de piezas viene dado de la siguiente manera, que es MLT igual a la sumatoria de J1 MLT por MLTJ entre NJ, donde MLT significa el tiempo promedio de fabricación para los miembros de la familia NF en minutos y el MLTJ es el tiempo de entrega para el miembro de la familia J de la ecuación.
El trabajo de proceso dentro de las celdas se puede determinar a partir de la tasa de producción y el tiempo de fabricación. La determinación se basa en la fórmula de WIP es igual a RP por MLT, donde WIP es igual a Work in Progress en la planta, que es el trabajo en proceso en la planta. RP es igual a tasa de producción promedio por hora de la ecuación PC por hora, y MLT es igual a plazo de fabricación promedio de la ecuación.